Buenos días a todos y a todas. Veo que la lluvia y el clima ha mermado Muchas gracias. ha mermado la asistencia presencial, pero tenemos una muy buena asistencia a través de Zoom, que es bueno que los medios telemáticos nos permitan, ¿cierto?, mantenernos conectados pese a las inclemencias del tiempo. Bien, nos reunimos hoy día en el contexto del pronto inicio del diplomado en gobiernos corporativos, que de manera conjunta imparten las escuelas de negocio y la Facultad de Derecho, al cual obviamente desde ya estamos cordialmente invitados a todos quienes quieran sumarse y ser parte de este nuevo inicio del diplomado. Y el tema que nos convoca sin duda está directamente relacionado con el mismo: gobierno corporativo y sostenibilidad de las empresas chilenas a 2 años de la implementación de la norma de carácter general número 461. Vamos a sostener una conversación que hoy día va a estar además dirigida y moderada por el profesor Guillermo Caballero, a quien además estamos dando nuevamente la bienvenida a la Facultad de Derecho. Se ha reincorporado, ¿cierto?, a nuestra casa de estudio, y además hoy día nos acompaña como director académico de posgrado de la facultad. Así es que Guillermo, abogado, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, estamos muy contentos de regreso y te agradecemos desde ya el que puedas compartir con nosotros esta actividad. Van a compartir también con ustedes sobre este tema Kevin Cowan, PhD en Economics de Massachusetts Institute of Technology, también académico de la Escuela de Negocios de nuestra universidad y, como todos saben, conocido por todos, excomisionado y vicepresidente de CMF. También en la conversación, Elisa Peña, director académico no solo de nuestro diplomado en Gobierno Corporativo, sino que también en nuestro ya tradicional diplomado en Compliance Corporativo, en el cual trabajamos juntos, ¿cierto?, ya hace más de 10 años, y también abogado y doctor en Management de nuestra universidad. Así es que quedan todos en muy buenas manos y esperamos que tengan una conversación que sea muy provechosa para todos quienes asisten el día de hoy. Muchas gracias. Don Guillermo. Muy buenos días a todos que escuchan, que están presentes en la sala. Vamos a iniciar esta charla que tiene una estructura muy simple. Primero vamos a escuchar 2 presentaciones a cargo de los panelistas que ya fueron presentados, y luego vamos a iniciar una conversación acerca de los temas que están directamente vinculados a las presentaciones anteriores y al título de esta charla, de carácter general 461, y por supuesto vamos a escribir también las preguntas que nos hagan llegar todos ustedes. Bien, pues entonces vamos a iniciar con la presentación de Kevin. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Y la idea es brevemente compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a los objetivos de implementación de la norma 461, la norma que requiere la información social, ambiental y gobernanza de la entonces vigencia operativa. Entonces, vamos a comenzar. Yo creo que a esta altura es bastante evidente la relevancia de los temas ambientales
en particular, también los temas sociales, en la gestión de riesgo, resultados de mediano plazo, estrategia de la empresa, de diversos ámbitos. Logrando pasar. No pasa nada. Ahí sí, ahora. Esta lámina muestra, como visto Mera, la visión de riesgos del último World Economic Forum. Ustedes saben, el World Economic Forum tiene una visión de los principales riesgos de los próximos 2 años y una visión de los principales riesgos de los siguientes 10 años. Y está marcado en verde temas relacionados con el medio ambiente. De los principales riesgos identificados por el CEO de esta empresa están relacionadas con el cambio climático y temas medioambientales. Clima extremo, polución. Si nos vamos a 10 años, son 4 los 10 principales riesgos asociados a esto. El mapa de la derecha muestra un resumen del análisis que ha ido haciendo el Ministerio del Medio Ambiente respecto a los factores de riesgo en Chile. Y la verdad, el cambio climático en particular, en Chile es uno de los factores más expuestos a, por ejemplo, los riesgos de sequía, algo que es muy evidente en la región, a pesar de lo que está ocurriendo. Entonces, ese es el Entonces, dado la relevancia de estos factores, lo que ha ido ocurriendo en años recientes, en la última década de infracción, es que efectivamente hay un creciente interés por diversos inversionistas, particularmente institucionales, pero también inversionistas ambientales, de que el reporteo de información de las empresas empiece a incorporar variables, tanto en temas ambientales, como la empresa está enfrentando los riesgos ambientales, como lo está gestionando, como lo incorpora en su planificación de largo plazo, sociales, como la empresa entiende el medio en el cual opera, cuáles son los riesgos que enfrenta, cómo está abordando temas tan claves como la protección de datos personales, y como todo esto se entrama con la gobernanza de la empresa en general como factor, y en particular la gobernanza de estos diversos riesgos y desafíos. Esos son los factores ESG. No pasa, definitivamente la fecha. Entonces, ¿cuáles son algunos números para respaldar lo que les estoy diciendo? Si nos vamos a nivel internacional, hay una encuesta reciente de Aviva Investors a inversionistas institucionales, 95% de los inversionistas institucionales declaran expresamente estar incorporando factores ESG. Hay 7.000 firmantes de los principios de inversión responsable, de PRI, a nivel global. Y por último, una encuesta reciente que hizo la CMF con las fondos muestra que ya hay 30.000 millones de dólares de fondos en Chile que incorporan expresamente criterios ESG a su gestión. Por otra parte, hay una literatura empírica reciente y potente que muestra que la revelación y buen desempeño en variables ESG reduce el costo de fondos de las empresas, tanto capital y deuda, y mejora el desempeño financiero, incluyendo la última línea. Entonces, ese es el contexto: crecientes riesgos, creciente demanda por parte de inversionistas institucionales, y la respuesta fue, en primera instancia, una proliferación de múltiples mecanismos estándares de reporte, desde la perspectiva del impacto de la empresa en el medio, de la perspectiva del impacto de la empresa desde el medio de la empresa y cómo esto lo está gestionando. En lo más reciente, un punto importante, solo para aclarar que creo que es importante acá. Acá hay un tema que yo creo que es a veces poco claro y genera cierta confusión en esta discusión. Tiene que ver con qué es lo que estamos tratando de y creo que es útil tener este gráfico en mente. El gráfico muestra, por un lado, información respecto a cómo el cambio climático y temas sociales impactan la empresa, su riesgo, y eso es lo que vemos a la izquierda, son los estándares TCFD, SASB,
Y a la derecha, el impacto de la empresa en el medio, cómo afecta la mitigación, la adaptación del cambio climático, y eso es lo que de alguna manera se ha ido recuperando, se ha ido incorporando a través de estándares como GRI. Entonces están estos dos componentes que son relevantes. Esta discusión a veces se mezcla, pero es importante mantenerlos separados para la discusión. Entonces, como les comenté, creciente conciencia de estos riesgos, de la relevancia de los riesgos, creciente demanda por inversionistas institucionales de reportería alrededor de esto, y lo que se generó fue una serie de instancias de reportería de estas dos dimensiones que lo comentaba antes, que de a poco se han ido consolidando en el ISSB, que este nuevo grupo, esta nueva agrupación que va a ir consolidando estos estándares y de una manera al amparo IFRS se convierte en el estándar global de reportería en temas ambientales y sociales. Eso a nivel global. Mientras tanto, a nivel regulatorio, tenemos distintos grados de avance que van incorporando estos temas como obligatoriedad. Como probablemente la región que avanzó más rápido en esto fue la Unión Europea, con dos iniciativas de reporte. Después, a nivel de los standard setters o de las entidades que coordinan respuestas regulatorias, tenemos la visión de IOSCO, que ya hace casi una década reconoce la importancia de los temas ambientales y sociales, y que lo más reciente ha reconocido a ISSB como la instancia más relevante para generar un marco global. Entonces, esta es la instancia que agrupa a los supervisores de valores, IOSCO, y después a nivel de la OCDE, la última revisión de los estándares de buena gobernanza corporativa del 2023 es explícita en incorporar un nuevo principio asociado a sostenibilidad y resiliencia, como un principio adicional relevante, y que habla explícitamente de la importancia de que el marco de gobernanza acompañe en la gestión y aprovechamiento de las oportunidades que se pueden abrir en términos de generar un crecimiento sostenible. Entonces creo que estos son un poco la bajada regulatoria o a nivel más gobierno. Entonces tenemos riesgos, interés, respuesta privada y respuesta pública. Entonces, en ese contexto, es el contexto en el cual es importante entender la discusión que hemos tenido en años recientes en Chile. En Chile veníamos con dos estándares normativos de reporte, la norma 386, que tenía un subconjunto de indicadores sociales que se habían generando por la discusión interna en Chile. El análisis de brechas por género, por ejemplo, era un antecedente que salía de la norma 386, y después teníamos la norma 385, que era un listado de buenas prácticas donde las empresas tenían que hacer un check de comply or explain, o básicamente explain en este caso más explícito. Entonces ese era el marco previo, y en ese contexto la CMF avanza con esta norma 461, el 2021, que va obligando en forma progresiva a las empresas que son emisores de valor de oferta pública, de ir entregando una memoria anual integrada que incorpora temáticas SASG a la información financiera. El escalonamiento viene en primer lugar por tamaño, la primera camada del 2023, la segunda camada este año, y después la tercera, el tercer grupo de empresas que entra son las sociedades anónimas especiales, que son las empresas financieras reguladas, incluyen bancos, compañías de seguros, AGFs, etc. Y como les dije, el marco para esto es una memoria integrada, recogiendo también lo que son las mejores prácticas globales en cuanto a tratar de agrupar en una discusión los factores financieros con los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Este es un tema que yo entiendo que para muchos de ustedes ya es conocido. Este es el índice que tiene la norma 461. Hay varios componentes que estaban en la memoria antigua, pero lo más relevante probablemente en este ámbito es el bloque 3 y el bloque 4, que busca que la empresa reporte información sobre su gobierno corporativo, el marco de gobernanza, la estructura del directorio, el perfil del directorio, cómo se estructuran los comités, adherencia a código, gestión de riesgos, relación con grupos de interés, y después el marco 4, que es cómo la empresa va enfrentando diversos factores a través de su estrategia. Estos dos bloques incorporan componentes que venían de esta discusión global, TCFT en términos de gestión de riesgos, el value reporting que después de alguna manera va entrando a través del SASB, y es acá donde uno busca en esta memoria cómo las empresas están entendiendo los riesgos, entendiendo los desafíos
y gestionándolo. Y después hay un set de indicadores, que son indicadores, algunos transversales y otros propios de cada uno de los sectores. Y los propios de cada uno de los sectores se optó por usar la metodología de SASB, que va a la materialidad financiera, el impacto de estos factores en el desempeño de las empresas. Las cosas que entran, o los principales elementos que se incorporaron en el diseño, es el marco de TCFD. El TCFD es esta alianza que se fue generando al amparo del FSB de actores financieros y corporativos que establecieron un marco de gestión y reporte de riesgos financieros, y la lógica de TCFD es básicamente seguir a través de distintos ámbitos de la empresa cómo están abordando los riesgos de cambio climático. TCFD es más específico. Está la gobernanza, cómo la empresa aborda los riesgos de cambio climático en su gestión, a través de comités, a través del directorio, a través de encargados específicos, cómo el cambio climático se va incorporando en la estrategia en términos generales, como potenciales y riesgos, la gestión de riesgos muy específica, cómo se incorpora esto, cómo se mide, y después métricas y objetivos para que toda esta gestión vaya pudiendo ser reportada y monitoreada. Es el marco TCFD, se establece en el ámbito de TCFD para el cambio climático, pero es un marco útil para estructurar la memoria, la ejecución, y eso es lo que hace la norma 461. Y después este otro bloque da alguna idea de cómo se van engranando estos componentes. Entonces, obviamente, el informe anual viene con la información financiera tradicional, se le monta sobre eso el estándar SSB, que es de materialidad financiera, cómo el medio afecta a la empresa, y algunos temas que venían en particular de la norma 386 y algunos otros temas de cambio climático muy relevantes, se dejaron en la norma 461 y esos son más cercanos al estándar GRI. Solo vamos, ejemplo, si uno quiere buscar la información ESG o ASG, y les pido disculpas, me estoy dando cuenta que voy entre el español y el inglés en esto, uno tiene que buscar principalmente en perfil de la entidad y en gobierno corporativo. Entonces la norma 461 dice el perfil de entidad. La empresa tiene que identificar los principales riesgos inherentes a la empresa, incluyendo los de cambio climático. ¿Cuáles de cambio climático? Los físicos, que son productos de la materialización del riesgo climático, y los de transición, que es como el cambio regulatorio, cambian las percepciones, afectan a la empresa. Y a nivel de gobierno corporativo, se pide explícitamente las políticas para gestión de riesgo, incluyendo los sociales ambientales, el rol del directorio, el rol de los mecanismos de segunda y tercera línea. Entonces eso es lo que se busca en la 461. ¿Dónde vamos con esto? Hay que recordar que para las empresas que están dentro de la norma esto es obligatorio, lo cual no quita que algunas empresas han reportado en forma voluntaria. Y aquí me voy a me voy a referir a un análisis que hizo recientemente la CMF respecto a la primera vuelta ya analizada y la incipiente segunda vuelta de información. Y algunas de las observaciones que parece atingente que hace la CMF es, hasta ahora, la extensión de algunos de los informes es muy diverso. Hay informes de hasta 150 páginas, hay informes de 800 páginas. Segundo, la visión de la CMF es que cantidad de páginas no correlaciona con calidad. Y la tercera reflexión de la CMF es que si bien la información en muchos casos está, es difícil extraer la información, en parte por la extensión y la cantidad de información. Después, algunas empresas son poco precisas. Entonces el resultado acá, quizás como primera conclusión, es que si bien se está avanzando, parece que hay bastante para avanzar en darle efectivamente utilidad a esta norma para que los inversionistas y para que las mismas empresas vayan entendiendo efectivamente cómo se están gestionando estos riesgos y cómo se llama y cómo se están abordando los desafíos. Acá creo que es crucial también el análisis de terceros, universidades y think tanks de la información. La universidad ha ido haciendo lo propio en algunos ámbitos con esto. Entonces, ese es un poco el marco donde estamos. Y quizás lo quiero estructurar un poco más con esta lámina. La verdad es, esta es una norma que busca responder a una llamada de información por parte de inversionistas institucionales, inversionistas de minoritarios, y por lo tanto es una norma utilitaria.
Para que funcione, entonces, es crucial que las empresas no solamente reporten, sino que reporten bien. Y ese reporte bien tiene mucho que ver con la materialidad de la información que se está entregando. Si efectivamente los riesgos que se están reportando, la información que se está entregando, es relevancia para la gestión financiera de la empresa. Y aquí creo que es crucial el involucramiento del directorio, el involucramiento de distintos actores para reportar la información que al inversionista le sirve. Y lo segundo es que esta información solo es útil si la información es clara, precisa y entendible. Y creo que es un tema donde eventualmente el análisis preliminar sugiere que hay bastante para avanzar. Una segunda reflexión, y creo que esto lo va a discutir con mucho más cuidado Richard, la gobernanza es un bloque central de la información de esta norma, más allá de la información de los riesgos, más allá de ciertos reportes de información estandarizados. En el centro de cómo la empresa mapea sus oportunidades y riesgos, cómo los gestiona dentro del gobierno. Hay ciertas cosas que son condiciones objetivas. Una viña no puede cambiar el hecho en el corto plazo de que está ubicada en una zona que tiene un riesgo de sequía, pero sí puede revelar cómo está discutiendo eso, dónde se está discutiendo, cómo se está gestionando, cómo lo internaliza para que esa información sea útil para los criterios de decisión dentro de la empresa y también para los inversionistas. ¿Dónde veo yo, al menos, que vienen algunos de los próximos pasos? Yo diría que en estos 5 ámbitos que listé acá. Lo primero, yo creo que tenemos que ir avanzando como universidad, como mercado privado, como país, en la discusión de la assurance y de la validación de la información que se está entregando acá. Hasta ahora las empresas reportan, la CMF va verificando, pero no hay una obligación o un requisito de un tercero que certifica la información. Este es un tema que está en la discusión internacional. IOSCO lo ha levantado, OECD lo plantea como un requerimiento y en algunas de sus presentaciones ha sido sugerido por la CMF. Yo no estoy sugiriendo que necesariamente pasemos inmediatamente a que sea hasta una obligación legal. Yo creo que hay temas de gradualidad, hay temas de costo, hay temas de entender la información, pero más temprano que tarde yo creo que tenemos que ir buscando un mecanismo de certificación para asegurar que efectivamente la información que se está reportando es fidedigna. Si no, efectivamente puede haber oportunismo, puede haber desinformación y se pierde el objetivo de la norma. Entonces era una gran discusión. La segunda gran discusión que creo que es importante que vayamos teniendo es respecto al mundo de proveedores de índices y rankings asociados a la información ASG. Si nos vamos, por ejemplo, al estudio de la CMF sobre las AGF en Chile, la gran mayoría dice que su análisis ambiental y social lo construye sobre información que proveen proveedores de ranking, proveedores de índices ambientales y sociales. No tengo duda en ese sentido que estas entidades juegan un rol crucial en poder digerir la información, facilitar, reducir los costos, comparabilidad, especialmente si tenemos informes de 800 páginas, entonces juegan un rol crucial. Pero creo que es importante reconocer que al igual que en su momento las auditoras, nadie cuestionó que jugaban un rol social, un rol relevante, es importante ir pensando cómo uno va generando un marco de buena conducta para estas entidades, cómo se evitan los conflictos de interés, cómo se transparenta la metodología, para que efectivamente el reporte, el análisis que se haga sea lo más objetivo y transparente posible. De hecho, el Call for Action de IOSCO, que es un documento que llama a los reguladores y al sector privado a avanzar, ha generado una discusión muy interesante en el Reino Unido, en Singapur, respecto a estándares de autorregulación en estas entidades, que creo que es algo que en Chile podríamos avanzar. Un tercer ámbito de avance es en la taxonomía de riesgo climático. Esto es algo que hemos estado discutiendo desde la universidad. Hace poco hicimos un evento con el Ministerio de Hacienda. La taxonomía es básicamente una categorización relativamente simple de cuáles son las actividades a nivel empresarial que cumplen en forma positiva con los objetivos ambientales del país. Entonces, específico por cada país. Es más cercano en sentido al ámbito GRI, al ámbito de impacto en el medio. Y la ventaja que tiene es que reduce significativamente el costo para los inversores. Si yo soy una jefe, soy una compañía de seguro, estoy invirtiendo en un sector, una taxonomía me entrega una herramienta bastante fácil para poder determinar si es
verde o no verde mi inversión. Entonces yo creo que es un proceso importante que tenemos que ir avanzando de la mano de, en este caso, del Ministerio de Hacienda. Y finalmente, 2 temas más, y con eso termino. Interesante ir siguiendo la discusión que ha anticipado la CMF en términos del reporte de información por parte de las AGF. Muchas de las mismas discusiones que hemos tenido hoy se aplica a cómo las AGF ofrecen, distribuyen, venden sus fondos. Entonces eso es lo que la CMF ha ido anunciando. Importante ir viendo cómo se avanza en esa discusión, por ejemplo, teniendo como norte o referente lo que se hizo ya en Europa con esta categorización muy simple de los fondos en base a sus objetivos ambientales y sociales. Y finalmente, yo creo que por ahora avanzamos en Chile. La norma construye en base a SASB, TCFD, y en ese sentido es bastante cercano al estándar global, pero obviamente en el tiempo, conforme se vaya reportando información, se vaya analizando, se vayan consolidando el estándar global, vamos a tener como país que ver cómo y cuándo hacemos un cierre de brecha respecto a ISSB, porque la verdad, como país pequeño y abierto, tiene un costo siempre el desviarse en algo de los estándares globales. Entonces esto no tiene por qué ser ahora, pero creo que es algo que es importante tener en el norte. Y creo que con eso termino y le doy espacio al resto de los presentadores. Muchas gracias y disculpen por el inicio algo accidentado. Espero que hayan escuchado y gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Kevin, por la presentación. Y ahora inmediatamente le vamos a dar la palabra a Richard. Muy bien, ¿estamos? Excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos quienes, a pesar de las condiciones climáticas, decidieron no solo asistir presencialmente, sino que también conectarse a la distancia. Hay una muy buena concurrencia, así que gracias también por el interés en estos temas. Kevin, también muchas gracias por la exposición. Creo que nos da una muy buena ilustración sobre lo que hoy día está ocurriendo y lo que ha venido transitando la norma de carácter general 461 en los últimos 2 años y un poquito más, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de esta charla, de esta conversación, poder discutir sobre esos avances, entender cuáles son los principales desafíos y sobre todo desde la academia generar un espacio de conversación en el cual podamos nosotros entender, comprender, incluso hasta a veces desafiar o analizar de forma más crítica si efectivamente ciertas iniciativas de las entidades reguladoras en nuestro país garantizan, proporcionan o dan ciertos espacios para poder mejorar el funcionamiento y sobre todo la sostenibilidad de nuestros negocios, ¿no? Por lo tanto, déjenme iniciar esta exposición planteándonos básicamente en el escenario de cuál es el valor que efectivamente nos pudiese o nos entrega efectivamente la norma de carácter general 461. Y desde la perspectiva que hemos venido trabajando en la universidad, en distintos programas académicos, diplomados, cursos, charlas, seminarios, etcétera, ha venido surgiendo la necesidad de empezar a vincular temas. Y esas vinculaciones son esenciales detrás de la norma de carácter general 461, porque uno dice, ojo, la norma de carácter general 461 aparece como una herramienta para empezar a impulsar, ¿cierto?, los temas ASG, ambientales, sociales y de gobernanzas en empresas, digamos, que transan en la bolsa de valores o se rigen voluntariamente por la fiscalización de nuestra entidad reguladora, la Comisión para el Mercado Financiero. Sin embargo, cuando uno retrocede 2 o 3 pasos, se da cuenta que en realidad el tema central detrás de todo esto es comenzar a hablar de forma seria y de forma más profunda de lo que es la sostenibilidad. Y claramente la sostenibilidad no se sostiene en sí misma como un tema dentro de las empresas, de las organizaciones, sin hablar de estrategia y de gobierno corporativo. Razón por la cual la vinculación de estos 3 grandes temas avanza en la medida que los hablemos de forma integrada. Por eso quisiera profundizar, digamos, en esta conversación, generando un debate sobre cómo vamos integrando estas 3 grandes materias, cómo nosotros vamos incorporando este debate incluso internamente dentro de nuestras organizaciones y hablar de la norma de carácter general 461 no como un checklist de cumplimiento, sino que más bien como una herramienta útil para profundizar, para promover, para enfatizar, digamos, ciertas discusiones internas de nuestros negocios y a su vez de nuestros negocios con los stakeholders de nuestros negocios.
De esta forma, cuando nosotros nos planteamos el desafío de hablar de la norma de carácter general 461 y el impacto o el valor que entrega a nuestras organizaciones, cabe preguntarse cuál es la evolución regulatoria de nuestro país. Y ahí uno de los temas centrales, y Kevin lo comentaba, ¿no? Es que la norma de carácter general 461 aparece como una herramienta para impulsar ciertos debates dentro de la organización y dentro del entorno social en materia ESG. Y algunos de los temas que están centrados en la discusión de la norma de carácter general 461 es, efectivamente, si no es una obligación legal, ¿cuál es el real valor que entrega una norma de carácter general 461 como la que hoy día observamos en materia de cumplimiento? El tema es si efectivamente tenemos este tipo de normativas y normativas que pertenecen más a la categoría de soft law, estas normativas que parecen ser obligatorias pero no, o categorías de normas que emitidas por un regulador, algunas empresas en una primera etapa la empiezan a cumplir de forma voluntaria, empezamos a observar que el entorno regulatorio chileno empieza a cambiar también. Y hace poquitos días, por ahí por el 22 de mayo, se empieza a materializar, digamos, el proyecto de ley sobre lavado verde de imagen, el proyecto de ley que de alguna manera desafía el greenwashing como una conducta que efectivamente puede ser sancionada desde las empresas y en contra de las empresas. Por lo tanto, fíjense que el entorno regulatorio chileno ya no solo está evolucionando desde la mirada del regulador, desde la mirada de la Comisión para el Mercado Financiero, sino que estamos empezando a ver proyectos de ley que avanzan con bastante rapidez, digamos, incluso este proyecto que nace por ahí por el 2022, ha ido avanzando más rápido que otros proyectos en materia medioambiental y en materia también de ASG, y por lo tanto uno empieza a observar que leyes como estas comienzan a promover y a enfatizar también un cumplimiento en materia de sostenibilidad bastante más fuerte y bastante más complejo que la propia norma de carácter general 461. Y por lo tanto, la pregunta que surge a continuación es ¿qué hacemos? ¿Dónde nos situamos? ¿Cuál es la fórmula adecuada para empezar a trabajar o para empezar a entender y hacer la bajada del contenido de la norma como un valor agregado para nuestras organizaciones? Y es ahí donde quisiera recordar brevemente el concepto de sostenibilidad, donde efectivamente sostenibilidad se refiere a la capacidad de una empresa o de una organización para operar y crecer de manera equilibrada, teniendo en cuenta no solo su rentabilidad económica a corto plazo, sino también su impacto en el medio ambiente y en la sociedad en general. En los años 80, justamente United Nations dice que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de capacidades organizacionales, estamos hablando de cómo las organizaciones, las empresas, hacen que su negocio sea más perdurable, más sostenible en términos de rentabilidad económica, pero sobre todo en términos medioambientales y en relación con la sociedad civil. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de cumplir con ciertos requisitos informacionales, que es un poco la lógica que hay detrás de estas normas como la norma de carácter general 461, ¿no? Donde probablemente el desafío informacional, el desafío de poner en un documento, como decía Kevin, de entre 150 y 800 páginas, ciertos objetivos, ciertos cumplimientos, ciertas iniciativas que hemos venido realizando, parece ser que en realidad no es tan así, digamos, sino que en realidad lo que estamos colocando en nuestras memorias integradas, lo que terminamos haciendo en términos de cumplimiento de la norma de carácter general, debiera reflejar una capacidad consistente de nuestras organizaciones por promover, enfatizar y profundizar en la sostenibilidad de nuestros negocios en el largo plazo. Y eso hace que a través del tiempo encontremos distintas lógicas de análisis, ¿no? Donde el ESG es solamente una de ellas. Los factores ambientales, sociales y de gobernanza probablemente radican en una mirada más cuantitativa, en una mirada que permite una bajada más concreta sobre ciertos objetivos de sostenibilidad, pero eso no quiere decir que debamos olvidarnos de lo que es la sociedad, la responsabilidad social corporativa o el Corporate Social Responsibility y también los objetivos de desarrollo sostenible que van generando un marco para poder conversar y profundizar en materia de sostenibilidad
sostenibilidad de forma coherente a nivel cuantitativo, cualitativo y a nivel mixto, donde efectivamente el trabajo que hacen las organizaciones en general ya no es solamente decir yo cumplo con ciertas iniciativas medioambientales, como por ejemplo reducir las emisiones de carbono, sino que la pregunta que nos empezamos a hacer es cómo reduciendo las emisiones de carbono hacemos que nuestras organizaciones y nuestros negocios sean más sostenibles en el tiempo. Y es ahí donde, por eso, la norma de carácter general 461 no solo plantea factores de gobernanza, de riesgo relacionados con SASB y algunos otros indicadores, ¿no? Sino que también plantea la necesidad de incorporar estos temas en la estrategia de la organización. Es decir, cómo nosotros, dentro de nuestras estrategias de negocios, vamos incorporando la sostenibilidad y, por lo tanto, vamos incorporando dentro de ese enfoque de sostenibilidad temas medioambientales, temas de gobernanza, temas sociales, pero a su vez vamos ampliando el marco de acción, incluso, como dicen algunos estudiosos, cambiando la forma de hacer negocios o transformando nuestros modelos de negocios. La evidencia empírica es clara, dice la divulgación precisamente del desempeño no financiero, factores ambientales, sociales de gobernanza o factores de sostenibilidad, afecta precisamente la valoración económica de las empresas y las decisiones de inversión respecto de las empresas en general. Los inversores creen cada vez más que las divulgaciones no financieras, precisamente como las de ASG, pueden mejorar el desempeño financiero de las empresas y, por supuesto, ser más transparentes en esta divulgación. Y quiero recalcar el tema de la transparencia, es crucial para que los accionistas evalúen la calidad en la gestión de nuestras empresas. Y quiero recalcar el tema de la transparencia, porque precisamente norma de carácter general 461 es sinónimo probablemente de un mayor volumen de transparencia en todas las indicadores, en todas las iniciativas que nosotros desarrollamos en materia de sostenibilidad. Sin embargo, más transparencia no significa, como bien decía Kevin, más calidad. Es decir, estamos, a propósito de la norma de carácter general 461, teniendo las discusiones relevantes dentro de nuestra organización para comprender que lo que estamos reportando efectivamente se ancla a nuestra forma de hacer negocios. Lo que estamos reportando en la norma de carácter general 461 o nuestras iniciativas de sostenibilidad son iniciativas que realmente reflejan lo que nosotros tenemos definido en términos estratégicos y en la forma en cómo tomamos decisiones en el día a día para hacer negocios que hagan que nuestras organizaciones sean sostenibles en el largo plazo. Si esas discusiones no se están dando a propósito de la norma de carácter general 461, quiere decir que estamos por lo menos con una patita débil de la mesa, ¿cierto?, en la cual efectivamente necesitamos profundizar y avanzar para que el check de cumplimiento de esta norma no sea simplemente un check de cumplimiento instrumental para cumplir con la autoridad regulatoria, sino que a su vez sea en ese sentido un valor agregado a nuestro negocio propiamente tal. Es decir, primera lección relevante o primer elemento relevante a tener en consideración: si la norma de carácter general 461 no se usa como un instrumento para agregar valor dentro de nuestras organizaciones, probablemente el día de mañana nos vamos a arrepentir de gran parte de la información que hemos estado colocando o queremos colocar en nuestras memorias de sostenibilidad o las memorias integradas para empresas que transan en la bolsa de valores. Pero déjenme profundizar en un tema que nos vincula a la sostenibilidad con la gobernanza. Ya lo decía Kevin, ¿cierto? La norma de carácter general 461 plantea la necesidad de la gobernanza en el centro. ¿Y por qué la gobernanza está en el centro? Y eso quiero enfatizarlo. Porque la gobernanza en el centro garantiza que de alguna manera nuestras decisiones de negocios, nuestras estructuras corporativas y nuestras dinámicas de decisiones del día a día, tanto a nivel estratégico como a nivel de planificación y a su vez de planificación hacia la ejecución, seamos capaces de entender que estas decisiones del gobierno corporativo garanticen la sostenibilidad de la organización. Es decir, la gobernanza está en el centro, porque precisamente la gobernanza bien estructurada y bien definida a nivel de distintas materias como el accountability, la transparencia, la rendición de cuentas en general, garanticen que nuestras empresas sean sostenibles en el largo plazo. Por eso, de alguna manera, Larry Fink lo dijo, ¿cierto? Pese a que él lo dijo en su momento, dijo, pese a que yo he sido uno de los principales promotores del ESG, hoy día me siento un poquito trastocado porque el ESG ha sido politizado.
¿Politizado en qué sentido? Politizado en el uso, digamos, para poder impulsar ciertas dinámicas empresariales y ciertas decisiones de negocios que no necesariamente garantizan que nuestro entorno de negocios sea sostenible. Y por lo tanto parece ser que el ESG no resuelve todos los problemas. El ESG es uno de los factores que de alguna manera garantiza que podamos impulsar estas discusiones interna y externamente de las organizaciones, pero en realidad de lo que estamos hablando es de crear iniciativas, de crear estrategias, de crear una gobernanza que permita desarrollar la habilidad para crear un valor sostenible de largo plazo en un mundo de rápidos cambios. Por lo tanto, gobernanza y sostenibilidad van de la mano, y gobernanza y sostenibilidad van de la mano para desarrollar estratégicamente nuestros negocios. Por eso es que a través del tiempo, instituciones como la OECD han venido incorporando precisamente el tema de la sostenibilidad ya como un principio establecido dentro de los principios de gobierno corporativo de las organizaciones a nivel mundial. Y esa gobernanza en el centro, de lo único que tenemos que pensar probablemente de la norma de carácter general 461 es que debiera servir esa gobernanza como un impulso a la transformación organizacional. Nosotros estamos viviendo en un mundo de rápidos cambios, estamos viviendo en un mundo en un entorno regulatorio bastante más complejo de manejar que hace 10, 15, incluso 20 años atrás, con normativas que aparecen no solo por parte del regulador, sino que normativas que van despertando nuevos riesgos de distintas áreas, ¿cierto?, del conocimiento, incluyendo leyes penales para las empresas, por ejemplo, incluyendo nuevas normativas medioambientales, como aquella que yo les denominaba hace unos minutos atrás de greenwashing. Y por lo tanto, si hablamos de sostenibilidad y hablamos de cumplir con una norma de carácter general 461, el desafío principal es hacer cómo evolucionamos o provocar la evolución y la transformación organizacional en pos precisamente de la sostenibilidad. La evidencia empírica también dice en este punto que efectivamente tener mejores normas de gobernanza y gobierno corporativo que garanticen la sostenibilidad o como elemento de sostenibilidad organizacional hace que el desempeño de las empresas mejore. Desempeño financiero, económico y desempeño de relacionamiento social. Características del directorio, que ya es un órgano de gobierno corporativo, no es el gobierno corporativo propiamente tal, pero sí es un órgano de gobernanza, garantiza que ciertas características como independencia, como diversidad en las distintas dinámicas de relacionamiento del directorio promuevan y jueguen un papel crucial en la sostenibilidad de las organizaciones. Y finalmente, la gobernanza y la divulgación de información de gobernanza, fíjense, lo mismo que está promoviendo hoy día la norma de carácter general 461, decirle al mundo, yo tengo estas estructuras, estas iniciativas, hace que precisamente podamos impulsar un mayor nivel de eficiencia organizacional y de eficiencia de los negocios. Entonces, ¿cuáles debieran ser algunos de los desafíos que debiéramos tener en el radar y que más bien déjenme plantearlos como desafíos estratégicos de la norma de carácter general 461? El primero de ellos es, en realidad, lo que necesitamos detrás del cumplimiento de la norma de carácter general es establecer quizás un entorno de creación de valor compartido. Comenzar a diseñar estrategias coherentes con un caso de negocios para la sostenibilidad de largo plazo de nuestras organizaciones, pero que más que hablar de cumplir con ciertos requisitos de la norma de carácter general, cosa que hoy día no está suficientemente zanjada en ninguno de los negocios que al menos a mí me ha tocado analizar desde el punto de vista del cumplimiento de esta normativa, es cómo vamos construyendo un negocio que sea sostenible y que cumpla con estos requisitos. Es decir, en vez de partir del cumplimiento de la normativa, empecemos siempre de nuestros negocios, nuestra transformación, nuestros modelos de innovación que garanticen que el cumplimiento de la norma sea casi como una seda fluida, digamos, en cumplimiento normativo de la norma de carácter general 461. Y aquí yo creo, y déjeme plantear rápidamente un desafío estratégico, pero que es más bien un desafío de quienes lideran nuestras organizaciones a nivel de alta dirección. El papel crucial precisamente de los directores de empresas o de la alta dirección, si es que su empresa no tiene efectivamente directorio, es precisamente establecer estas estrategias, contar con una política, una orientación, procedimientos que garanticen que nuestras decisiones de negocios siempre van a estar pensando en materia de sostenibilidad.
Cada decisión, cada planificación está pensada efectivamente para que la sostenibilidad esté presente y podamos después luego tener elementos de supervisión, comunicación, pero comunicación que sea también consistente, ¿no? La norma de carácter general promueve la transparencia, pero esa transparencia tiene que ser coherente, consistente y con sentido. Si esa transparencia no es coherente, consistente y con sentido de cara a nuestros stakeholders internos, es decir, de cara a nuestra organización, pero también de cara a nuestro entorno, es decir, de nuestras organizaciones, con aquellos stakeholders o grupos de interés que están interesados, ya sea en invertir en nosotros o interesados en hacer negocios con nosotros, sin duda esa transparencia pierde sentido. Por lo tanto, la transparencia como principio de buena gobernanza, por decirlo así, que promueve la sostenibilidad y que está garantizada o al menos está establecida en la norma de carácter general 461, sin duda es una transparencia que lo que busca, o lo que al menos creemos que debiese buscar, es que en la práctica solidifique y consolide los negocios en materia de sostenibilidad. Ese desafío hoy día está planteado, hoy día no está resuelto y por lo tanto la primera ola que hemos ido observando a nivel de análisis empírico es que precisamente la norma de carácter general 461 está generando la necesidad al menos de tener conversaciones dentro de la organización que garanticen que estamos moviendo nuestros modelos de negocios de tal manera que el cumplimiento no sea simplemente un checklist normativo, ¿sí? Y aquí déjenme cerrar esta conversación con un desafío interesante. Probablemente muchos de ustedes conocen lo que es el halo effect, ¿cierto? Que es la impresión que nosotros dejamos como primera impresión de nuestras compañías o como primera impresión de nuestras personas cuando nos enfrentamos a esa primera aproximación con otras personas, otras organizaciones o con el entorno. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué impresión estamos dejando hoy día con el cumplimiento de la norma de carácter general 461? ¿Es una impresión que garantiza que efectivamente somos consistentes con nuestros modelos de negocios? ¿O es una impresión que efectivamente está promoviendo más bien un cumplimiento por cumplir y por lo tanto check de ciertas iniciativas que no necesariamente son consistentes con la forma de hacer negocios en el largo plazo? Y perdonen esta suspicacia, ¿no? Pero de alguna manera este mapa regulatorio, este landscape de reporting de sustainability, ¿cierto? Que promueve ciertos incentivos, ciertos protocolos globales, ciertos frameworks de reporting en general, probablemente solo han venido a generar de alguna manera cierto nivel de confusión. Y creo que la forma de aterrizar o la forma de liberarnos de esa confusión propia de este gran landscape de reporting, creo que es sumamente importante pensar en cómo nuestros negocios realmente se hacen de manera sostenible. Dicho eso, el cambio solamente importa si es que tiene sentido y por lo tanto el rol de los líderes de una organización es gobernar entendiendo el lugar que sus organizaciones tienen en la economía y la sociedad. Muchas gracias. Ambas presentaciones muy estimulantes, a mí por lo menos me dejaron con muchas inquietudes y la idea es poder conversar acerca de algunas de ellas en esta mesa de conversación. Y antes de entrar en temas que tratan de hacer un foco en algunos de los aspectos de las presentaciones que realizaron, me gustaría hacer una pregunta que tiene que ver con un poco la historia, aunque sea breve, de la norma de carácter general 461. Esa norma se dictó, como recordó Kevin en su presentación, en noviembre del 2021. Y entonces quisiera partir preguntándote a ti, Kevin, ¿cuál es tu opinión respecto de cuál es la posición, llamémosla relativa, que tiene la norma 461 y Chile en general en la regulación de ESG, viendo o teniendo en consideración las novedades que se han producido fuera de Chile, ¿no? En el contexto internacional en relación a toda la normativa ESG? A ver, muchas gracias. Yo creo que esa pregunta uno la puede abordar desde tres dimensiones. La primera es respecto a cuánto hemos avanzado como país en hacer obligatorio, al menos a un subconjunto de empresas que se va ampliando el estándar de reporte ESG. Después el segundo, qué tan cerca está ese reporte de los estándares globales. Y el tercero,
es qué otros componentes nos pueden faltar. Entonces, si vamos a la primera dimensión, yo creo que efectivamente Chile está bastante adelantado, o por lo menos quizá adelantado con un concepto. Estamos dentro del conjunto de países que estamos avanzando más rápido en hacer requerimientos normativos de reportes en temas ambientales, sociales y gobernanza. Y entonces yo creo que ahí vamos bien. Y obviamente hay un tema de gradualidad y de entrada, pero creo que estamos bastante cercanos a las mejores prácticas. Después, lo segundo es cuál es el set de información que estamos pidiendo. Y la verdad es que la CMF en su momento sacó la norma más o menos en paralelo en la cual se establecieron los estándares globales, pero yo creo que en cierta medida, producto de las discusiones que se habían dado antes con actores de la industria, producto de discusiones que también se habían dado con reguladores globales, la 461, si bien no es exactamente lo mismo que los estándares globales, particularmente la S1, está bastante cerca. Y como creo que mencioné en la presentación, gradualmente el tiempo deberíamos ir cerrando esa brecha, pero la brecha, por lo menos mi visión, es que no es grande. Y probablemente hace mucho sentido seguir por un tiempo reportando con estos estándares y después uno cierra. O visto la perspectiva del usuario, esta información, lo que se va reportando en Chile es un lenguaje muy cercano a lo que se va reportando a nivel de estándar global. Y la tercera, que es donde creo que nos falta avanzar más, en ciertos antecedentes complementarios como la taxonomía. Yo creo que aquí partimos en cierto momento con mucho dinamismo. Es importante que mantengamos ese dinamismo. Hay un compromiso público-privado a través de la mesa verde. Y el Ministerio de Hacienda ha planteado la disposición de ir empujando esto. Entonces yo creo que es importante que aprovechemos ese dinamismo, porque la verdad, tener una taxonomía verde chilena nos permite en este tercer ámbito mantener un cierto liderazgo. Liderazgo que hemos tenido desde el sector privado en la emisión de bonos verdes o bonos con distintos colores, la verdad, desde el sector privado y también del sector público. Entonces no perdamos ese dinamismo y creo que avanzar en una taxonomía que recoja las particularidades chilenas. La verdad, estas taxonomías tienen que recoger los objetivos medioambientales de cada país, pero que probablemente sea muy cercana al estándar global, que en este momento lo más cercano al estándar global es europeo. Entonces yo creo que ahí es importante que mantengamos ese dinamismo, y ahí hay un rol muy importante para el sector privado, porque más allá de las primeras aproximaciones, estas taxonomías funcionan bien si es que están bien calibradas en la realidad empresarial. Eso es. Bien, pues cambiemos ahora un poco el enfoque, ya no una cuestión general, sino una pregunta un poco más específica que tiene que ver con tu presentación, Richard. Uno de los pilares de la ESG es precisamente el gobierno corporativo. Tú nombrabas, hacías hincapié en alguna de tus láminas, ¿no?, que la gobernanza es en el centro, ¿no? Desde tu perspectiva, entonces, ¿cuál debería ser el rol del directorio o en general de la administración de una empresa para que el impacto social y medioambiental no solo se quede en el papel, ¿no?, sino sea algo que sea capaz de permear a la organización? ¿Dónde se tiene que parar el directorio para esa labor? Muchas gracias por la pregunta, Guillermo. Yo creo que uno de los desafíos fundamentales que presenta hoy día el directorio y de los roles que tienen que asumir en general la alta dirección y la alta administración de cualquier empresa, estamos en una etapa donde este tema todavía requiere generar esas capacidades de entendimiento, de relacionamiento de la organización con su entorno, y por lo tanto lo primero es educarse, ¿cierto? O sea, entender bien, cuando hablamos en nuestras empresas de sostenibilidad, un rol clave es que todos hablemos el mismo lenguaje, es decir, buscar cierto nivel de estandarización interna dentro de la organización para que no sea el área de sostenibilidad la que está a cargo de sostenibilidad, ¿no?, sino que sea toda la organización con un mandato
del directorio para hablar en el mismo lenguaje, bajo los mismos estándares y para cumplir y salir, digamos, a buscar iniciativas de sostenibilidad, ya sean con enfoque ambiental, social o incluso cambio en las estructuras de gobernanza y dinámicas de gobernanza de las organizaciones que garanticen que estamos aportando valor y no que garanticen que simplemente estamos teniendo iniciativas para parecer que estamos aportando valor. Y creo que hay una sutileza y una diferencia en ese sentido. Es decir, cuando hablamos de sostenibilidad, lo que efectivamente queremos es crear valor dentro de nuestras organizaciones. Valor económico, valor social, valor reputacional, etcétera. Pero con ese enfoque, educarse para entender bien justamente cómo vamos a hablar de sostenibilidad, creo que es uno de los factores esenciales. Luego de eso, el rol del directorio creo que de alguna manera es empezar a definir y a trazar la hoja de ruta que va a permitir que los modelos de negocios que hoy día tienen sus empresas en general, en cualquiera de las industrias, sean más sostenibles a través del tiempo. Y eso implica, sin duda, mirar el factor ambiental, el factor social y obviamente las estructuras de gobernanza. Y diría que principalmente las estructuras de gobernanza, precisamente porque hoy día una de las principales discusiones detrás de la norma de carácter general 461 es decir, estamos reportando que tenemos, por ejemplo, mujeres en el directorio, estamos reportando que nuestro directorio tiene cierto nivel de diversidad, pero yo creo que hace falta retroceder un paso y el cuestionamiento no es cuántas mujeres tenemos en el directorio o cuántos ingenieros o cuántos abogados, sino que el paso atrás es entender si efectivamente las mujeres que están en el directorio, los abogados que están en el directorio, los ingenieros que están en el directorio, etcétera, los empresarios que están en el directorio, tienen esa mirada de valor que garantiza que esa diversidad enriquezca la toma de decisiones en materia de sostenibilidad. Y por lo tanto, cuestionarse si las estructuras de gobernanza que hoy día tenemos, si los equipos de liderazgo de nuestras organizaciones efectivamente están cumpliendo objetivos de sostenibilidad, es probablemente una conversación que a nivel de directorio tiene que tenerse de todas maneras. Zanjado los dos puntos anteriores, sin duda el rol fundamental del directorio es fijar esa hoja de ruta, ¿no? Pero es una hoja de ruta estratégica que involucra probablemente cambios organizacionales, que involucra planificaciones diferentes y que involucra entender bien dónde colocamos el dinero, dónde lo invertimos. Es decir, de alguna manera estamos teniendo iniciativas que permiten la reducción de las emisiones de carbono, probablemente la respuesta es que sí, pero ¿son esas emisiones de carbono en la última línea un aporte a nuestra línea financiera, por ejemplo, o estamos gastando dinero de más? Y si estamos gastando dinero de más, ¿podemos buscar formas innovadoras de gastarlo realmente en iniciativas que reduzcan las emisiones de carbono, pero al revés, a su vez nos permitan tener negocios sostenibles? Creo que esas conversaciones, diríamos en buen chileno, con doble clic, ¿no? Más que el hacer por hacer, son las conversaciones que sin duda hoy día obligan al directorio a asumir un rol en materia de gobernanza de la sostenibilidad. Sin duda es una manera muy distinta, ¿no? de hacer negocios, lo que se plantea a propósito de los ESG, ¿no? Tú nos das muestra, digamos, cómo el directorio debería variar su forma de actuar dentro de la organización. Pero todavía la norma 461 no solo hace un cambio de paradigma o un cambio de enfoque en lo que sucede adentro de la empresa, sino también hay normas que se refieren a la cadena de suministro, ¿no? La norma 461 obliga a conocer y evaluar la calidad del gobierno corporativo de los proveedores y establece una serie de otras normas respecto de los proveedores. Y entonces parece que los límites de la empresa se empiezan a hacer difusos, ¿no? Que lo que está adentro y lo que está afuera de la empresa. ¿Cuáles son, y aquí la pregunta la dejo abierta para los dos, cuáles son para ustedes los desafíos de gobierno corporativo de una empresa que derivan, digamos, de esta exigencia de reportar información sobre la cadena de suministro, ¿no? ¿Cómo debieran enfrentar las empresas este nuevo escenario, ¿no? Extramuros, digamos, ¿no? De la propia empresa? Yo voy a dar una parte probablemente de la respuesta y esperemos que Richard pueda dar el resto de la. A ver, yo creo que la primera parte es esto un tremendo desafío. Yo creo que esa línea de la 461 implica un tremendo desafío
para las empresas obligadas a reportar, pero para el conjunto de empresas en general. Entonces, yo diría que una primera reflexión acá es que muchas de estas discusiones que estamos teniendo acá, especialmente las discusiones que ha estado planteando Richard, de cómo la empresa empieza a analizar las oportunidades y riesgos de los temas asociados al medio ambiente, de los temas sociales, y los mete de forma muy explícita en su proceso de planificación, en su estrategia, en su gestión de riesgos, son discusiones que se deberían estar dando en todas las empresas de Chile con distinto grado de intensidad y con distinto grado de profundidad, entendiendo el tamaño, la complejidad de la organización. Pero esto no es una conversación que se extingue cuando dejas de ser sociedad anónima o sociedad anónima especial, sino que es una conversación que debería estarse. Entonces yo creo que ahí hay un desafío que creo que tenemos como país, y yo creo que la universidad juega un rol bien central de ir generando estas discusiones en un contexto mucho más amplio. Entonces, y creo que ahí me vuelvo a lo que decía Richard, lo importante es que, en primer lugar, tengan. Después, el siguiente desafío es cómo uno genera un idioma común para que estas empresas que son proveedoras puedan transmitir estas decisiones, esta estructura, estos mitigadores de riesgo a las empresas agua arriba que están comprando o sus productos o usando sus servicios o lo que sea. A nivel internacional hay iniciativas diversas. La Unión Europea va mucho más allá en los requerimientos de entrega de información en forma obligatoria. Hay ciertos estándares de entrega de información que también ha desarrollado la Unión Europea voluntarios respecto a empresas de menor tamaño. Entonces yo creo que acá es una conversación importante que empecemos a tener, que es sin toda la complejidad que tiene la norma 461, uno puede empezar a propiciar las discusiones y lenguajes comunes. En su momento, por ejemplo, tuvimos varias discusiones respecto a las FECUS PYME, como estándares contables simplificados para entregar información. Yo creo que a la larga tenemos que ir pensando cómo las empresas de menor tamaño puedan transmitir la información de su gestión ESG. Tanto por la 461, también porque de un tiempo a esta parte va a ser, o más bien cada vez va a ser más relevante para las empresas a las cuales se les otorga un crédito, que la banca pueda entender cómo está gestionando esto, para la empresa que tome un seguro, que la compañía de seguro pueda entender. Entonces, si podemos ir pensando maneras de reducir el costo de esa entrega de información, estandarizar, creo que es una conversación muy útil, sin dejar de lado que probablemente la discusión más relevante es la que tenemos que ir propiciando dentro de la empresa. Entonces, yo creo que esas dos reflexiones respecto a esa temática, porque es un tremendo desafío y no hay una solución fácil, quizás. Solo para complementar, Kevin. Sí, está encendido. Solo para complementar, tu respuesta ya fue bastante completa, digamos, pero quiero enfatizar dos conceptos que están en la norma de carácter general 461 y diría que en los estándares internacionales corporativos. Uno de ellos es gestión de riesgos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la cadena de suministro, probablemente uno de los temas que se viene a la mente inmediatamente es cuáles son los focos de riesgos que generan relacionamiento con la cadena de suministro, ¿sí? Y diría un concepto más amplio, cadena de valor, ¿cierto? La pregunta es, en los distintos stakeholders, aguas abajo o aguas arriba, tenemos bien mapeados nuestros riesgos de tal manera que hagamos, y ahí viene un segundo concepto relevante que está en el estándar OSD hoy día, es ¿cómo hacemos a través de la gestión de riesgos, que es una gestión más bien preventiva, una gestión anticipada de ciertas situaciones, que no implican mitigar todos los riesgos posibles ni tampoco eliminar todas las condiciones de riesgo que puedan suscitarse en la cadena de suministro, pero sí implican desarrollar capacidades de resiliencia de la organización? Es decir, cómo a través de la gestión de riesgos nosotros logramos que nuestras organizaciones sean más resilientes. Hoy el foco de la norma carácter general 461 es, dígame efectivamente qué es lo que tiene usted en materia de gestión de riesgos. Y
parte de las empresas, ya sea del IPSA o en general, empresas que han ido evolucionando hacia una gestión de riesgos eficaz y eficiente, tienen modelos de riesgo operacional, tienen modelos de riesgo incluso legal, tienen modelos incluso de riesgo de compliance, pero la pregunta es, ¿todos estos modelos de riesgo, estos modelos integrales de riesgos, están garantizando ciertos niveles de sostenibilidad del negocio? Yo diría que estamos transitando hacia allá, es decir, que estos modelos son un buen punto de partida. Te diría también que un buen modelo de riesgos garantiza ciertos niveles de resiliencia organizacional o de resiliencia del negocio, pero que no es la única solución, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobernanza en el centro y de gestión de riesgos para una empresa o un negocio sostenible, obviamente la norma de carácter general 461 nos está impulsando a comprender si realmente nuestros modelos son lo suficientemente eficaces para que efectivamente podamos nosotros tener organizaciones más resilientes, ¿sí? De las dos respuestas me quedo con una idea que me parece que puede ser interesante compartir, y es que, claro, la 461 impulsa una visión de sostenibilidad al interior de la empresa, y uno en principio pensaría que esta es una conversación con el regulador, ¿no? Pero de lo que señalaron los dos, ¿no? De la importancia que, por ejemplo, este tipo de cuestiones tiene para los bancos y para las compañías de seguro, pareciera ser que ese enfoque hay que cambiarlo. No es mi relación con el regulador, sino es mi relación con todo el mercado, ¿no? Porque todos me van a empezar a preguntar o a requerir información o a hacer relevante para ellos la información de estos aspectos en sus relaciones comerciales, y partíamos conversando, ¿no? de la cadena de suministro. Pero quiero volver ahora un poco a la relación con el regulador, que es la norma que estamos analizando, y preguntar. En tu presentación, Kevin, nombraste la idea de convergencia del marco de reporte, ¿no? Y hay una lámina en que aparecían un montón de siglas, eh, SASB, GRI, ICE-B y una serie de otras siglas que uno, digamos, como que pierde un poco el sentido de qué es lo que significa todo eso, ¿no? Y desde el punto de vista de las empresas, me imagino que siempre hay una pregunta acerca, bueno, ¿a cuál de todas estas tengo que atender? Si dicen todos los mismos, si son, todas hablan de materialidad financiera, o unas sí y otras hablan de materialidad ambiental. En definitiva, creo que hay un cierto nivel de confusión, o el público en general, y las propias empresas, ¿no? Al momento de tener que elaborar y construir sus reportes, no tienen completa claridad de a dónde tienen que apuntar. ¿Cómo se ha producido ese proceso de convergencia que tú estabas en tu página, y hacia dónde parece, digamos, caminar ese proceso? Yo creo que efectivamente ha sido un problema en años recientes la diversidad de estándares. Yo tenía 4 o 5 en una lámina y Richard puso unos 4 o 5 más, digamos. Entonces efectivamente era un desafío, especialmente para las empresas que venían reportando ya hace tiempo en Chile con alguna métrica. Yo creo que eso desde fines del 2021 se ha ido ordenando. Entonces, con los relativamente recientemente publicados estándares que ha sacado la ISSB, el endoso de IOSCO de esos estándares, por lo menos en el ámbito de estándares globales para reportar información que es material para inversionistas en la toma de inversiones, ese es el estándar. Entonces yo creo que eso a nivel internacional esto ha ido convergiendo, y obviamente son estándares vivos que van a ir evolucionando, pero creo que esa es la métrica. Y más interesante, que el estándar se estableció un marco de gobernanza bastante robusto para ir avanzando y modernizando ese estándar, que de ahí se tomó prestado de lo que se venía trabajando hace tiempo ya con IFRS. Desde Chile, la verdad, yo creo que la 461 genera una buena base de reporte, no solamente para la gente que tiene que hacerlo en estándar legal, sino que para las personas que quieren reportar. ¿Por qué? Porque toma SASB, porque toma elementos de DCFD, que en ese sentido bastante cercano a lo que sale de ISSB, y porque algunos de los componentes que tienen que ver más con el impacto de la empresa en el medio, que vienen del lado del GRI,
están incorporados en la cual. Entonces yo creo que es un marco bastante comprensible. Y tiene la ventaja también de que ya hay analistas, empresas especializadas, universidades que están analizando la 461, entonces se va generando un benchmark. Y por lo tanto, si eres una empresa que está reportando de forma voluntaria, de menor tamaño, porque está fuera, hay un benchmark que ya es útil y la gente va a entender la información. Entonces yo en realidad mi reflexión es aprovechar el marco legal que tenemos y usar eso como marco reporte. Esa información también, dicho sea de paso, va a ser útil no solamente para los inversionistas, fondos de AGF y demás, sino que como tú bien dijiste, o sea, la banca crecientemente debería ir preguntando a la empresa cómo estás gestionando tu riesgo climático, cómo estás gestionando tu riesgo social, las compañías de seguro. Entonces, diversos actores deberían ir exigiendo esta información. Me gustó mucho tu reflexión sobre ese punto. Y después el otro punto es que si efectivamente Chile avanza con una taxonomía, ahí es bien fácil, porque la empresa simplemente se clasifica en un bloque y de ahí el costo de hacer esto baja para todos. Entonces yo creo que la verdad, el marco de la 461 con una eventual taxonomía debería ser un marco suficiente y obviamente esto va evolucionando en el tiempo, pero creo que ya no es necesario estar reportando con otros estándares, a menos que tú vayas a un nicho de inversionista muy especializado. Pero si vas en realidad a los estándares globales, creo que esos son dos buenas métricas. Me quiero colgar de la última, casi de lo último que dijiste, ¿no? De que esto ya debiera no ser un costo demasiado grande, sino estandarizarse. Porque claro, finalmente las empresas quieren ganar dinero, básicamente, ¿no? Y entonces la carga regulatoria es un elemento relevante dentro de esa ecuación. Y entonces en esa idea quería preguntarte a ti, Richard, que se nombró en las presentaciones, que hoy día los reportes tienen mucha variabilidad en términos de volumen de información y también en términos de calidad de la información. ¿Cómo hacer, no? ¿Cómo se hace la magia, no? Para que un reporte de esta naturaleza realmente aporte a crear valor dentro de la organización, porque ese es el fin de la empresa, no el único, pero un fin que no se puede eliminar, digamos, de la empresa. Yo creo que es una tremenda pregunta porque de alguna manera nos obliga a pensar en cómo nosotros conducimos negocios. Y te diría que el primer foco de información relevante para realmente la memoria y versión de información que nosotros salimos a buscar garantice que efectivamente estamos hablando de sostenibilidad realmente dentro de nuestro negocio es tener un buen mapeo de nuestros procesos de negocio. Nuestros procesos de negocio definen concretamente lo que nosotros hacemos en el día a día y por lo tanto la mayoría de ellos, sobre todo las empresas que transan en la bolsa de valores, tienen indicadores, KPIs, etcétera, de rendimiento que garantizan tener esa trazabilidad del proceso de negocio. Razón por la cual le resulta más fácil probablemente comprender cuál es el impacto, cuál es el tipo de actividad y cuál es el resultado que se obtiene de esos procesos de negocios, de tal manera que la información sobre sostenibilidad, sobre riesgos climáticos o sobre riesgos en relacionamiento con la sociedad o sobre indicadores financieros o materialidad financiera, que es la que se pretende salir a buscar, es la que necesariamente nos provee de la riqueza, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo nosotros en términos día a día de negocios en materia de sostenibilidad. Creo que ese es el desde, ¿no? Desde ahí uno va construyendo ciertamente para comprender cómo estas memorias integradas que finalmente son un resultado de la captura de información de nuestra empresa garantiza que lo que estamos haciendo realmente es consistente. Y ahí creo que todavía hay un desde donde no estamos completamente claros cómo hacerlo, ¿cierto? Que es entender primero cuáles son nuestros objetivos
de negocio, nuestros objetivos estratégicos probablemente, cómo se han ido encauzando dentro de una mirada probablemente también de largo plazo y de sostenibilidad, y esos objetivos definen ciertamente lo que yo quiero plasmar en la memoria integrada. O sea, hoy día las memorias integradas están completamente dispersas en información porque todas las empresas tienen objetivos distintos, pero en la medida que cada una de las empresas tenga suficientemente claro qué es lo que es, hacia dónde quiere ir y qué es lo que está buscando en términos de negocio propiamente tal, de estrategia, pero a través de la sostenibilidad, claramente eso va a quedar plasmado en la memoria integrada. Entonces, ¿por qué estas dos dimensiones, tanto los procesos de negocios como la dimensión de objetivos estratégicos, de alguna manera plasmadas en la memoria integrada, agregan mayor valor? La respuesta es porque la información que captura refleja realmente lo que soy y refleja realmente lo que estoy haciendo. Y por lo tanto, debo estar muy tranquilo que cuando plasmo esto en una memoria integrada, eso es reflejo 100% o reflejo fidedigno de lo que yo soy y hago como empresa en el fondo. Y por lo tanto, cualquier cuestionamiento posterior, ya sea de greenwashing o alguno de los washing que queramos colocar en el radar, whitewashing o cualquier otro, digamos, se cae por sí solo. Porque la imagen que doy, la reputación que construyo y la información que entrego en virtud de transparencia en estos reportes es una información que es fiel y es clara respecto de cómo yo hago las cosas y lo que quiero ser en términos de sostenibilidad. Bien, estamos llegando al momento de las preguntas del público. Entiendo que no ha... Entonces aquí le voy a dar la palabra. Sí. Ya, muy bien. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, primero les agradezco, bien interesante la presentación sobre la norma y las implicancias que tiene para tanto el gobierno corporativo como para la estrategia de la empresa. Y ahí mi pregunta, que va ahora a los dos expositores, tiene que ver con la implicancia real de la norma sobre la estrategia de la empresa, porque por un lado, si uno dijera, ¿para qué reportamos? ¿Cómo se ve en la última línea del estado de situación financiera? Esto te aumenta el margen vía que esto te va a aumentar ingresos en el corto plazo o te va a disminuir la estructura de costo. Y por ahí algunos dicen, mira, la verdad es que algunos inversionistas institucionales están viendo estas normas para invertir. Entonces igual te condicionan los flujos porque la inversión que te permite hacer las iniciativas, que después te permite hacer la estrategia, va a estar condicionado a estos criterios. Pero más allá de la inversión, ¿cómo esto se puede bajar cuando hablaban de la estrategia, al modelo de negocio? Porque una cosa es reflexionar sobre la sustentabilidad del modelo de negocio, así como una reflexión más académica, pero otra en la práctica, en el directorio. ¿Cómo se ve esa reflexión? O sea, porque el directorio va a decir, bueno, ¿esto cómo sube los ingresos o me baja la estructura de costo? O al menos podría estar pensando en eso. ¿Y ahí qué recomiendan ustedes de cómo analizar esta normativa al alero de la última línea, es decir, del flujo? Complicación. Ya, perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo, por la pregunta. A ver, te diría que desde mi perspectiva y en mi experiencia con distintos directorios de empresa y miembros de la alta dirección, creo que una de las formas de resolver ese dilema radica en un cambio en la estructura y dinámicas de gobernanza de la organización. Eso es lo primero. A nivel de directorio, nosotros hemos ido observando que los directorios se han ido moviendo a racionalizar, por ejemplo, cómo incluir mayor diversidad, mayor independencia o reforzar, digamos, las características propias de la toma de decisiones dentro del directorio. Y eso recién estamos en una etapa de profesionalización, por lo tanto, cambiar o profesionalizar los directorios en Chile o la alta dirección en Chile probablemente sea el primer paso para hacer una bajada mucho más concreta. Eso necesariamente impacta de forma directa las dinámicas de toma de decisiones y a su vez la bajada en la planificación y en la última línea, como decías tú, que es, ojo, nosotros necesitamos, y es un fenómeno que ocurre en muchas empresas en Chile, necesitamos dejar de trabajar en silos.
Y esas dinámicas de trabajo en silo, usualmente que se dan en las organizaciones, el área de sostenibilidad trabajando por allá, el área de comunicaciones trabajando por allá, el área legal trabajando por allá, el área de riesgos por el otro lado y las áreas comerciales, de marketing, de suministro, etcétera, trabajando por lados completamente distintos, es una dinámica que tiene que resolverse. O sea, el segundo paso es resolver las dinámicas de relacionamiento interno, es decir, rendición de cuentas, accountability, pero sobre todo fijar roles, funciones y responsabilidades dentro de la organización que garanticen que la sostenibilidad siempre está presente en toda la toma de decisiones, pero también a su vez en la ejecución de esas decisiones, ¿sí? Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, obviamente cuando queremos impactar la última línea o cuando queremos impactar, digamos, esto en términos de presupuesto, diría yo, en términos de rendimiento propiamente tal, no se trata de cuestionar el negocio o la estrategia en términos de si es más sostenible o no. Se trata de entender si las iniciativas que efectivamente estamos llevando a cabo son congruentes con una empresa o un negocio más de largo plazo. Y por lo tanto, empiezan a tomar todas estas iniciativas de largo plazo un sentido mucho más estratégico. Entonces, a nivel de directorio, todavía yo percibo, al menos en lo que a mí me ha tocado observar, que esas discusiones estratégicas sobre sostenibilidad no se están teniendo. Entonces, un tercer paso es, ojo, necesitamos poner sobre la mesa cómo hacer que nuestros negocios realmente perduren en el largo plazo, con enfoques ambientales, sociales, de gobernanza, pero también con un enfoque que lo plantea SASB en sus orígenes. Pensemos en innovación también, pensemos en sostenibilidad en función de transformación de modelos de negocio, pensemos en sostenibilidad ambiental, pero pensando también en cómo eso impacta nuestro modelo de negocio y cambiar nuestros procesos de negocios del día a día. Diría que desde mi perspectiva, al menos esos tres factores son sumamente relevantes. No sé si Kevin tiene... Yo haría una mirada un poco más macro de esto y va a la convicción de que un mercado de capitales que funciona bien si dirige recursos a aquellas empresas que efectivamente son rentables, tienen una buena gestión de riesgo en el largo plazo. Y a través de esa señal va generando cambios para que aquellas empresas... Entonces, la verdad lo que está haciendo todo esto, si uno lo tiene muy en simple, es decir, mira, el set de información que necesito para poder tener un mercado financiero eficiente, un mercado de capitales es algo mayor que lo que pensaba hace 10 años. ¿Por qué sé eso? Porque en realidad estoy viendo los distintos gestores de fondos, los bancos, me están pidiendo esa información. Entonces, lo que hace la norma es estandarizar esa información que tiene un poco que ver con los costos de entrada y los costos de producción. Y si el mercado de capitales funciona bien, yo tengo la convicción que normalmente funciona bien, empieza a empujar recursos hacia las empresas que lo hacen bien en este ámbito. Entonces yo creo que está muy relacionado con el rol del mercado de capitales. Entonces te vas a empezar a encontrar que el costo de fondeo es más alto si esto no lo haces bien. Que la suscripción de acciones es menos entusiasta si esto no lo estás haciendo bien. Que en tus reuniones de reportes la gente te está preguntando cada vez más respecto a cómo estás enfrentando el riesgo. Entonces yo creo que está muy en la mano de lo que quería hacer un mercado de capitales y lo que hace esta norma y los estándares globales es simplemente empujar el set de información que es obligatorio entregar. Yo creo que por ahí va, por lo menos de mi perspectiva. Bien, tenemos una pregunta de las personas que están Sí, yo también conectados. tengo Perdón. una- Perdón. Ah, Adelante. Hola, por acá Javiera Narváez. Y bueno, agradecerles por la charla muy completa, pero hablando y entendiendo sobre la 461, que las empresas lo que están reportando al momento, en este momento lo que están reportando y lo que están divulgando es derrochar toda la información que tienen para saber cómo compilarla luego. Sin embargo, para las empresas y los directorios hoy por hoy, por lo que me ha tocado revisar, el área de sostenibilidad es un costo más que un beneficio. Por lo pronto, beneficios todavía no los estamos viendo. Para que ellos puedan dejar de ver esto como un costo, porque implica haber ampliado una nueva área, áreas que son muy pequeñas, que las componen una o dos personas, a lo mucho una o un practicante, que tienen que salir a recolectar información por toda la empresa. Pero la CMF asumo que en algún momento va a tener va a estandarizar la información, por medio de auditores, y va a aplicar sanciones en el caso de no cumplir alguno de los parámetros.
sabemos que la CMF tiene sanciones que castigan con penas de cárcel, con multas, y eso es lo que más le afecta a los directorios. Pero específicamente para la 461, ¿saben ustedes si es que se tiene pensado algún marco ya de sanciones para las empresas que incumplan? O sea, sabemos que hoy por hoy las empresas están divulgando información de que estamos en este tramo de la cantidad de empresas que reportan, pero una vez que ya pasemos al próximo año 2025, donde ya va a ser obligación, si es que ya se está pensando en alguna lista de sanciones. Yo creo que hay varias preguntas dentro de tu pregunta. Entonces voy a tomar las notas que tomé sobre tres que me parecen interesantes. La primera, mi entendimiento es que hacia donde deberíamos ir avanzando en el sector corporativo y empresas que estén optando por reportar es que esto ya no sea una función de una unidad de sostenibilidad, sino que esto es una pieza integral de la planificación y la gestión de riesgos de una empresa. Si tú eres una empresa forestal o una empresa vitivinícola, el análisis cuidadoso de los riesgos de cambio climático no es un tema de dos personas, yo lo veo como central al modelo de negocio. Y yo si soy un inversionista y estoy pensando en colocar recursos en esa empresa, voy a querer saber, uno, qué tan consciente es la empresa de estos riesgos y dos, cómo la está gestionando. Entonces yo creo que es una primera reflexión que debería ser, creo que está implícito en muchas de las cosas que dice Richard. Esto pasa a ser una pieza central de la planificación y la gestión de riesgo de las empresas. Respecto a los costos y beneficios, yo creo que siempre cualquier normativa tiene que balancear cuidadosamente costo y beneficio. Yo entiendo que en este momento la CMF consideró, dado la demanda por inversionistas de esta información, demanda que dicho sea de paso, está en algunos casos respaldada por requerimientos normativos. Las superdepensiones, por ejemplo, ha ido empujando que las AFP analicen desde su rol fiduciario los riesgos asociados al cambio climático y cómo se afecta a las empresas a las cuales invierten. Eso está en la norma. Entonces, la CMF fue balanceando estos costos y beneficios, lo ha ido incorporando en la norma. Entendería que el análisis, por lo menos inicial de la CMF, esto que tiene mayores beneficios que costos. Y muchos de los beneficios también tienen que ver con costo fondeo, acceso a financiamiento y demás. Y después sobre lo último, yo no me corresponde en ningún caso estar opinando sobre las futuras decisiones de la CMF, pero sí puedo plantear cuál es el marco normativo actual. El marco normativo actual es que desde el año pasado, que era obligatorio para un conjunto de empresas informar estos temas, este año se amplió y el próximo año la ley de mercado de valores y la norma de carácter general 30 es bien explícita en decir que esto es una obligación legal. Entonces, más allá de lo que vaya haciendo la CMF como herramienta de supervisión, esto es una obligación legal reportar y reportar en forma fidedigna. Entonces, el marco regulatorio ya está. Entonces, creo que eso también la empresa lo tiene muy claro, digamos, que hay un marco legal, esto es una obligación de reporte, no es una invitación a reporte. Entonces, yo creo que eso en cierta medida a tu última pregunta, ya hay un marco legal que establece efectivamente que esto tiene que hacerse. Hay una pregunta del público y que apunta la pregunta que el perímetro regulatorio, ¿no?, actual de la norma de la norma 461 abarca más o menos, ¿no?, a las grandes empresas. Estoy hablando en términos muy poco técnicos, ¿no? Y eso es como el 1%, dice quien realiza esta pregunta, y por lo tanto no un universo muy acotado. Y la pregunta entonces plantea cuál debería ser la estrategia para el resto de las empresas en relación a la 461. Y aprovecho de agradecer a la persona, no tengo el nombre para nombrar, que hizo esa pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál debiera ser la estrategia de las otras?
Es muy buena pregunta, porque siempre en estas materias, sobre todo en normativas que empiezan a aparecer para empresas reguladas o empresas sujetas a fiscalización de algún ente regulador, es qué pasa con el resto del universo, ¿no? Con el resto de las empresas que están en el radar y que incluso podrían también estar expuestas a. Obviamente no están obligadas como están en el radar, digamos, de la CMF, aquellas que tienen que cumplir con la norma de carácter general 461, pero a mí me gusta y ojalá les sirva, digamos, a la persona que hizo la pregunta y al resto este criterio, digamos. A mí me gusta mirar estas normativas más bien como un estándar a seguir. Si ustedes me preguntaran hoy día si la norma de carácter general 461 es un estándar aceptable o deseable desde el punto de vista de la sostenibilidad en términos de empezar a impulsar quizás iniciativas dentro de nuestras organizaciones de mediano o de menor tamaño, yo diría que la respuesta es que sí. Ahora, a continuación aparece una pregunta adicional y que siempre me la hacen, digamos, pero esto es muy costoso, o sea, ya para las grandes empresas que están sujetas a la fiscalización de la CMF es muy costoso en términos de tiempo, de recursos, de dinero, de la creación de nueva área o del gasto que significa levantar esta información. En realidad, ahí en ese punto del costo, yo le mostré un poco de evidencia empírica, más que costo es una inversión y no solo una inversión que está en el aire, ¿no? Sino que es más bien algo que sí tiene resultados concretos en términos de valor financiero de la organización y el valor que se le entrega, digamos, por parte de los inversionistas a la empresa. Por lo tanto, gradualmente, yo creo que si uno toma los slots o la exigencia o el índice que decía Kevin de la norma de carácter general 461, de todas maneras corresponde a un conjunto de buenas prácticas que sí o sí debiesen empezar a impulsarse en cualquier empresa. Entendiendo la naturaleza, la actividad, el giro y obviamente la limitación de recursos que cada una puede tener, pero eso obviamente depende mucho de cómo queramos abordar el tema de la sostenibilidad. Y aquí cierro quizás con algo un poco controversial, pero si yo tengo un negocio hoy día, cualquier tipo de negocio, el tema de la sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, o el tema del cambio climático, no pueden estar fuera de mi radar de hacer negocios. Por lo tanto, si vamos a empezar a hablar de ASG o de cualquier estándar, digamos, de sostenibilidad, una de las premisas básicas es empezar a ver en el radar, en el entorno, lo que efectivamente va a impactar mi negocio. Medio ambiente, cambio climático, sin duda lo va a impactar. De hecho, el cambio climático impactó, digamos, la audiencia de hoy día, ¿cierto? O sea, con una lluvia bastante, digamos, copiosa, pero bien interesante empezar a plantearse, ¿sigo haciendo negocio a la antigua, por decirlo así? A la antigua en el sentido de el medio ambiente no me importa, la sociedad no me importa, mis estructuras de gobernanza y toma de decisiones no me importan. Yo creo que ya pasamos esa línea, digamos, delgada de tratar de hacer negocio a la antigua y hoy día sí tenemos que empezar a preocuparnos de esos factores. Bien, estamos un poco pasados del tiempo que habíamos puesto inicialmente y yo creo que con esto podemos cerrar esta charla, agradecerles a todas las personas que participaron presencialmente y las que se unieron a través de nuestra Zoom y invitarlos cordialmente a participar en el diploma de gobiernos corporativos que está impulsando esta charla y otras iniciativas que les iremos comunicando a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Kevin, muchas gracias, Richard, y a todos nuestros oyentes y asistentes.